Prehistoria. El hombre estaba estrechamente vinculado con los animales y al estar en un mundo desconocido y peligroso ven necesario crear símbolos y escudos protectores. Estos para representar espíritus, para alejar fuerzas demoníacas. Periodo Neolítico. Sin duda uno de los hallazgos arqueológicos importantes del año 2018 fue una misteriosa máscara de piedra de 9000 años de antigüedad, ubicada en Israel. No se sabe realmente cuál fue su verdadera función, pero es probable que haya sido un objeto de culto. Por el momento solo existen 15 máscaras de este tipo. Mesopotamia es una región del Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, así como en sus terrenos circundantes. Entre sus máscaras podemos destacar a la Dama de Huarca, también llamada como la Mona Lisa sumeria. Es considerada una de las primeras de la historia en las que se refleja un rostro femenino. La máscara de Sargón fue elaborada en época del Imperio Acadio. La pieza fue hallada en un templo y en este está inmortalizada el rostro del monarca Sargón. La máscara presenta daños debido al robo del material del que está hecho. Egipto. Durante milenios, los egipcios momificaron a sus muertos a fin de asegurarles la vida eterna. Había dos tipos de máscaras: las ceremoniales, que se usaban para celebraciones sagradas, que representan rostros de animales que simbolizan sus deidades, y las mortuorias, siendo las más usadas, las cuales eran moldes de la cara de un faraón fallecido, para que pudiera ser reconocido por los dioses del más allá. Las máscaras más importantes de esta civilización son la de Tutankamón y la máscara de Feusenes I. Egeos y cretenses. En estas civilizaciones podemos ver que el uso de sus máscaras era de temática funeraria, ocultando la corrupción material con un rostro imperecedero. Heinrich Schliemann, un rico comerciante y entusiasta de la arqueología, encontró en Micenas una máscara funeraria egea, la cual bautizó la máscara de Agamenón, al asegurar que la máscara pertenecía a este héroe mitológico. A partir de los cánticos y danzas en honor al dios Dionisio nació el teatro, y en consecuencia las máscaras griegas. De esta manera se realizaban aplicando al rostro un simple maquillaje de pigmentos blancos, marrones o grises, aunque a veces se fabricaban con pasas de hojas de acanto, trapos de lino moldeados, maderas talladas y algunas rematadas con pelucas. Generalmente las máscaras utilizadas eran de naturaleza inmóvil, es decir, con una mueca fija de tragedia o de risa. Así, dentro de una misma obra, los actores en escena podían interpretar varios personajes o variar sus rostros para cambiar el estado de ánimo de alguno de ellos, e incluso demostrar el rango de un rol. Con el desarrollo de esta actividad, donde únicamente participaba el hombre, se fueron utilizando máscaras cada vez más naturales. Con respecto a las máscaras etruscas, no se encontró información acerca de estas en internet. Lo único que se encontró es que se utilizaban en el teatro, pero no hay más información detallada ni imágenes de estas. Una de las características más significativas del teatro grecorromano son las máscaras. Teniendo un origen religioso, se empezaron a utilizar en los ritos dionisíacos, donde los personajes embadurnaban el rostro con barro o azafrán. Las máscaras eran de tamaño superior a la cabeza del actor, y se las colocaban en la cabeza como si fuesen cascos. El tamaño permitía ser más visible para el público, y las bocas abiertas contenían un megáfono de latón para proyectar la voz, y que se oyese desde cualquier punto del teatro. No solo eran más visibles los actores, sino que los agujeros para ver hacían que el que las llevase pudiese ver a grandes distancias. Las máscaras paleocristianas tampoco están disponibles en internet, ya que no existe información acerca de las mismas. Se encontró que eran relacionadas con prácticas funerarias, pero no hay más información acerca de esto. Las máscaras en la época bizantina. No se utilizaban máscaras como tal, pero las mujeres recogían su cabello con cofia de seda o con red de perlas, que a veces cubría algunas partes de su rostro. Se utilizaban túnicas de seda, damasco, brocado y otras telas ceñidas con cinturones. Sobre la túnica utilizaban alguna capa y sobre el costado izquierdo se colocaban algunas insignias. Las máscaras de la cultura islámica. No utilizaban máscaras, pero las mujeres cubren su rostro con el buca. Es un atuendo tradicional. La prenda cubre todo el cuerpo por completo y el rostro. Algunas mujeres dejan una abertura en los ojos. Es el código de vestimenta del jilbab, que establece de forma correcta cómo debe vestirse una mujer. Románico. Estas máscaras se caracterizan por ser extrañas figuras que con sus deformidades pueden ser tanto máscaras o personajes monstruosos. Las máscaras, como gran parte de la iconografía románica, están abiertas a la multitud de interpretaciones.
Gótico es un estilo que se desarrolló en los últimos siglos de la Edad Media. La sociedad, por la opresión que sufrían, se maquillaban el rostro de blanco y vestían de negro, comunicando que la opresión los tenía muertos. Las máscaras se caracterizan por reflejar la melancolía con colores fríos, manteniendo la elegancia con distintos detalles de telas o patrones. El Renacimiento, conocido como la época donde las artes fueron patrocinadas por las altas clases sociales. Por otro lado, las máscaras eran de estilo arlequines, pierrots y colombinas. Una de las máscaras más conocidas y con un trasfondo muy oscuro durante esa época era la máscara que usaban los doctores, máscara que usaban gracias a la peste negra. Asimismo, tenemos que resaltar las máscaras que se usaban en el Carnaval de Venecia. Marianismo, conocido como la época llena de subjetividad. Las máscaras buscaban reflejar claridad y serenidad. Por otro lado, tenían una estructura muy equilibrada y simétrica. En ocasiones agregaban otros accesorios como joyas, plumas, inclusive retazos de tela. El barroco es la época de la exageración, donde todo se denominó como el boom, desde la literatura, escultura e inclusive las máscaras. Estas utilizaban mucho el color dorado o colores metálicos en sí. Grandes joyas en ellas. Estas eran muy llamativas y tenían relieves en la máscara, llegando a rozar el maximalismo. El rococó. Las máscaras utilizadas en esta época eran conocidas por usar una gran guirnalda o varias de ellas, acompañadas de flores de colores dorados o metálicos. Estas tenían una característica, la cual era que se sujetaba con un lazo de color negro alrededor de la cabeza. Máscaras del neoclasicismo. Las máscaras de esta época fueron hechas a partir de la cultura melanesia. La forma de estas máscaras era un relieve, además eran redondas para simular el rostro de una persona. Los colores que principalmente se utilizaban en estas máscaras era el amarillo, el rojo, el naranja, el verde, el negro y el blanco. Además utilizaban madera para hacer las máscaras y se usaban principalmente para rituales. Máscaras del realismo. En esta época surgieron movimientos artísticos que estaban en contra del romanticismo en los campos de la literatura y la pintura. Por lo tanto, estos movimientos se olvidaron por completo y sus sucesores fueron el naturalismo literario y el pico posterior. Estos últimos ayudaron a la creación de las máscaras para el evento más importante de la época, nombrado la Fiesta de las Máscaras, donde las máscaras destacaron lo elegante y teatral que se miraba ante el público. Máscaras del romanticismo. Las personas de esta época trataban de expresarse libremente ante el mundo y evadir la realidad. Por lo tanto, en las máscaras trataban de expresar dichos sentimientos de libertad y que las personas que usaran dichas máscaras evadieran su realidad al menos por unos instantes. También cabe mencionar que estas máscaras tenían símbolos que se consideraban patrióticos. Máscaras de la India. Las máscaras de la India están hechas con terracota, metal, bambú, médula y madera. Están diseñadas de una forma hermosa que representa a las deidades locales y a las propiedades del lugar. También cabe mencionar que dichas máscaras se dividen en tres categorías: Cho, Lotokui y Maku. Esto se refiere a los tamaños de las mismas. Máscaras de la cultura china. Las máscaras chinas son un fascinante elemento de la cultura del país que nos muestra lo importante que era para los diversos grupos étnicos su espiritualidad. Crearon estas máscaras con la esperanza de comunicarse con sus dioses y recibir bendiciones. En la antigüedad las máscaras eran portales a través de los cuales los seres divinos podían observarlos y juzgarlos en consecuencia. Los tipos de máscaras en esta cultura son máscaras de dragón, máscaras de cabeza de león y máscaras de ópera y teatro chino. Máscaras de la cultura japonesa. Las tradicionales máscaras japonesas eran usadas principalmente en juegos y rituales religiosos y estaban hechas de concha y cerámica. Uno de los principales ritos para los que eran usadas consistía en cubrir el rostro de los difuntos con las creencias de que de esta forma ahuyentarían a los espíritus malignos. Actualmente las máscaras evolucionaron y hicieron parte de otra variedad de eventos sin carácter religioso, buscando celebrar festividades y eventos artísticos como el teatro y la danza. Las máscaras de la cultura maya. Los colonos pensaban que las máscaras mayas se usaban como un disfraz para ocultar la personalidad del indígena que la cargaba puesta, pero contrariamente a ello, para la cultura maya este atuendo tenía un verdadero significado y una finalidad en base a sus creencias religiosas. Es bien conocido que la cultura olmeca fue la madre de las civilizaciones de Mesoamérica, y por ello las máscaras eran la representación de entes espirituales, es decir, una prolongación del rostro y la conciencia humana. Los rostros de los dioses eran animales relacionados con fenómenos naturales y finalmente se hizo un afán por conservar el semblante de sus gobernantes fallecidos.
Máscaras de la cultura inca. Durante cientos de años se han llevado máscaras fabricadas con materiales tales como el oro, la obsidiana, algunas de ellas con incrustaciones de turquesas y coral. Las máscaras se colocaban habitualmente sobre las momias enfardadas para proteger al difunto de los peligros de la otra vida. También se llevaba en festivales. Para los incas la música y la danza era una forma de expresión religiosa. Las máscaras y los vestidos tenían un significado simbólico. Las máscaras en la cultura azteca envolvían grandes poderes mágicos. Eran usadas principalmente en las ceremonias religiosas como los sacrificios humanos y las danzas de la lluvia o de la guerra, con el único propósito de adorar a los dioses.